Muy buenas tardes a todos. Les saludamos desde el Ministerio de Salud, desde la Dirección de Infosalud, de la Dirección General de Telesalud, Referencia y Urgencias. Bienvenidos a la telecapacitación Hipertensión Pulmonar en el recién nacido, a cargo del doctor Alonso Cisneros, especialista en pediatría, subespecialista en neonatología del Hospital Nacional Docente Madre y Niño San Bartolomé del Ministerio de Salud. Quisiéramos recordarles que pueden enviar sus preguntas a través del chat de Zoom, como desde el canal de YouTube Telesalud Minsa Telecapacitaciones, donde estamos transmitiendo en vivo. Doctor Alonso Cisneros, es un gran honor tenerlo con nosotros. Bienvenido. Adelante, puede comenzar. Buenos días, soy el doctor Cisneros. Hoy día voy a hacer una presentación sobre hipertensión pulmonar en el recién nacido. Listo, primero vamos a empezar con lo que es la circulación, la fisiología de la circulación fetal. Lo primero que tenemos es que lógicamente el feto tiene una circulación diferente a la del recién nacido. Sabemos de que la sangre oxigenada que proviene por la vena umbilical va a ingresar hacia el ventrículo derecho y directamente se va a ir hacia el ventrículo izquierdo a través del foramen oval y a través y luego pasa pues al ventrículo izquierdo y a través de la aorta va a pasar hacia el resto de la oxigenación. Y lógicamente se va a combinar también esa sangre con el conducto arterioso que está patente, ¿no? Entonces tenemos dos circuitos abiertos, el conducto arterioso y el foramen oval, que es lo que va a llevar por ahí la sangre más oxigenada que proviene de la mama. Y lógicamente para la parte pulmonar va muy poca sangre que va a irrigar hacia los pulmones. Una vez que nace el bebé se tienen que cerrar estos dos, el orificio del foramen oval permeable y el conducto arterioso. Eso es lo que normalmente se tiene que suceder en un recién nacido. Al cerrarse, lógicamente, estas dos vías, ya no va a haber una mezcla de la sangre, tanto oxigenada como la no oxigenada. Existen cambios que se van a ver en la resistencia vascular pulmonar. Hay tres factores. Uno es el factor mecánico que se da con las primeras inspiraciones, donde se va a distender el alvéolo para tratar de botar ese líquido pulmonar y se llene de aire. El otro son unos factores bioquímicos, como el óxido nítrico, la prostaglandina I2, D2 y lógicamente el oxígeno, que los cuatro son potentes vasodilatadores pulmonares. Y el tercer factor que sucede es la remodelación vascular. El lecho capilar pulmonar se va a aumentar especialmente en su diámetro. ¿Por qué? Porque van a entrar más flujo sanguíneo pulmonar hacia esos capilares. Lo que vemos también en esta lámina es la caída rápida de la resistencia vascular, ¿no? Del 100% a las 12 y 24 horas ya ha caído a menos del 20% y que se va a ir eso disminuyendo en las 2 semanas. Este gráfico nos muestra qué es lo que sucede en unos corderos que se le ha clampado el cordón umbilical. Lo que sucede, como vemos acá, es que la presión arterial sistémica y el flujo sanguíneo pulmonar van a aumentar inmediatamente al clampar el cordón umbilical, con la consiguiente caída de la presión arterial pulmonar. Esto esto ha sucedido, como le digo, en corderos que han sido ventilados con oxígeno al 21%. Aquí vemos lo que es la conversión de la circulación perinatal en circulación de transición y neonatal, ¿no?
vemos que con las primeras ventilaciones y la entrada de oxígeno va a caer la resistencia vascular pulmonar y va a aumentar el flujo sanguíneo pulmonar, con lo que va a aumentar también la presión de la aurícula izquierda y va a producir el cierre del agujero oval. También lo que va a producir el aumento de la presión arterial de oxígeno es un aumento de la resistencia vascular periférica, que va a producir una disminución del retorno sanguíneo por la vena umbilical, disminución del retorno por la vena cava y por lo tanto cae la presión de la aurícula derecha. Además, el aumento de la presión arterial de oxígeno también va a conducir a un cierre del conducto arterioso del PCA. Vemos que por estos dos lados, con la disminución de la resistencia vascular pulmonar y el aumento de la resistencia vascular periférica, se va a cerrar el agujero oval. Tanto el cierre del conducto arterioso va a depender del aumento de la presión arterial de oxígeno, pero también va a hacerlo, el aumento de la resistencia vascular pulmonar va a producir que el shunt de derecha a izquierda se convierta en izquierda a derecha, lo que va a permitir también que se cierre el conducto arterioso. En cuanto a lo que es al disminuir el retorno venoso umbilical, se va a cerrar lógicamente el conducto venoso y va a aumentar por consiguiente también la resistencia vascular pulmonar. Ahora sí, empecemos lo que es el tema de la hipertensión pulmonar. Es un síndrome que se caracteriza por resistencia vascular pulmonar aumentada, que va a resultar lógicamente en un hipoflujo pulmonar que puede tener o no un shunt. Y este shunt va a ser, o cortocircuito, va a ser de derecha a izquierda a través del foramen oval y del conducto arterioso. La hipertensión pulmonar de recién nacido también se va a caracterizar porque tiene acidosis e hipoxemia refractaria y frecuentemente se asocia con la disminución de la resistencia vascular sistémica, con bajo gasto cardíaco debido al aumento de la postcarga en el ventrículo derecho, disminución del flujo sanguíneo pulmonar, disminución del retorno venoso pulmonar a la aurícula izquierda y disfunción miocárdica grave que compromete pues, la oxigenación de los tejidos y la vida del recién nacido. Epidemiología. La hipertensión pulmonar ocurre de 2 a 6 por cada 1000 recién nacidos vivos. Puede complicar el curso del 10% de todos los recién nacidos que se encuentran en UCI, ingresan a UCI, y se estima que el 7 al 20% de los neonatos que sobreviven a la hipertensión pulmonar pueden desarrollar alteraciones a mediano o largo plazo, especialmente neurológicas. La mortalidad varía entre 10 a 20% en países desarrollados y entre 10 a 50% en países en vías de desarrollo. La etiología. Como ya hemos dicho, la hipertensión pulmonar de recién nacidos hay un aumento en la relación entre la resistencia vascular pulmonar sobre la resistencia vascular sistémica. Eso va a producir vasoconstricción, remodelación y remodelación estructural vascular pulmonar. También puede ser producida por una obstrucción intravascular como la hiperviscosidad o policitema. El consumo por ejemplo, también se ha hablado ahora del consumo de inhibidores de la recaptación de la serotonina, o sea, de la fluoxetina, que es el tratamiento para la depresión. Lógicamente debemos recordar que las mujeres también pueden presentar depresión durante el embarazo y si se toma este tipo de medicamentos altera también lo que es la presión pulmonar. ¿Cómo se da esto? Puede causar remodelación vascular pulmonar y mala oxigenación.
generalmente dice que su uso después de las 20 semanas de gestación se asocia con mayor riesgo a hipertensión pulmonar. En cuanto a la predisposición genética, puede influir en la disponibilidad o en los precursores para la síntesis del óxido nítrico. El óxido nítrico también es una molécula que se encuentra normalmente en nuestro organismo. Y entonces, al impactar en la síntesis, también va a impactar en la adaptación cardiopulmonar del recién nacido. El óxido nítrico, recordemos que tiene como precursor a la L-arginina. Y si se altera la L-arginina o las enzimas que se encargan de producir el óxido nítrico, entonces no se va a producir esta, ¿no? Y eso es una causa genética de la hipertensión pulmonar. Asimismo, lo que es el gen que codifica la sintetasa de carbamoil fosfato. El lecho vascular pulmonar y la resistencia vascular pulmonar se pueden alterar durante la gestación debido a muchos factores, como baja tensión de oxígeno, aumento de la endotelina 1, las propinasas y baja producción de vasodilatadores como el óxido nítrico endógeno, prostaciclinas y el factor de crecimiento vascular endoteliano. La hipertensión pulmonar del recién nacido puede ocurrir también sin enfermedad asociada al parénquima pulmonar, o sea, es la idiopática, que se da aproximadamente en un 20%. La hipertensión pulmonar del recién nacido se asocia más a patologías pulmonares, como ustedes saben, al síndrome de aspiración meconial, en un 40-50%, a las neumonías, a la enfermedad de membrana hialina, aproximadamente en un 15%, a la asfixia, a la policitemia, a la hiperviscosidad. También hay recién nacidos que presentan hipoflujo pulmonar cuando presentan, lógicamente, hipoglicemia, policitemia o es hijo de madre diabética. ¿Cuáles son los factores de riesgo de la hipertensión pulmonar? Tenemos los factores de riesgo antenatales o perinatales, como quieran decirle, al bajo nivel socioeconómico, a la etnia africana o asiática, a un mayor índice de masa corporal materna previa al embarazo, lógicamente a la obesidad, al sobrepeso, de eso estamos hablando. Generalmente mayores de 34 años, que son en nulíparas, en aquellas que tienen oligoamnios o poliamionitis, preeclampsia. También puede ser que toman, como ya hemos dicho, los inhibidores de la recaptación de la serotonina. Todavía está en duda lo que es la ingesta de antiinflamatorios no esteroideos. Madres diabéticas, madres que tienen tabaquismo, que fuman o que tienen asma. Entre los factores de riesgo postnatales tenemos los nacidos por cesárea, los pretérminos tardíos, los postérminos, los que tienen más de 4 kilos, los que son pequeños para edad gestacional, grandes para edad gestacional, y generalmente si son varoncitos tienen mayor riesgo de tener hipertensión pulmonar. La fisiopatogenia es muy compleja y multifactorial y es producto de la interacción tanto del medio ambiente, la susceptibilidad genética y los factores adquiridos, como el estrés hemodinámico y oxidativo, inflamación, hipoxia y alteración en la producción de factores de crecimiento. Está intrínsecamente vinculada al desarrollo pulmonar, incluyendo la influencia prenatal y postnatal temprana. El tono vascular pulmonar está regulado por la producción endógena de vasodilatadores como el óxido nítrico y la prostaciclina, y de vasoconstrictores como la endotelina 1, los tromboxanos, productos de la vía citocromo P450 y la serotonina. El desequilibrio en estos produce vasoconstricción y disfunción endotelial.
En etapas tempranas del desarrollo pulmonar, la presencia de células endoteliales circulantes o progenitoras podrían ser marcadores potenciales de la enfermedad vascular pulmonar en el recién nacido con hernia diafragmática congénita, o marcadores de riesgo de severidad, o también pueden ser marcadores de riesgo de severidad de la hipertensión pulmonar. Las células endoteliales circulantes migran desde la médula ósea a la circulación periférica y al pulmón, donde van a reparar el endotelio lesionado y lo restauran. La remodelación vascular es responsable del componente no vasoactivo de la hipertensión pulmonar originada por la hipoxia intrauterina. Para contrarrestar el aumento de la resistencia vascular pulmonar producido por hipoxia, el pulmón va a inducir a angiogénesis de su lecho capilar para reducir las resistencias vasculares y mejorar la perfusión vascular. La sobreexpresión del factor de crecimiento del endotelio vascular es un mecanismo de defensa para disminuir los efectos de la hipoxia de la hipertensión pulmonar de recién nacido. Aquí tenemos cómo es la producción Aquí tenemos cómo se produce la vasodilatación de la célula del músculo liso de los vasos pulmonares. Tenemos que está compuesta por dos tipos de células, la célula endotelial y la célula del músculo liso. En la célula endotelial se van a producir dos elementos. Uno la prostaciclina y el otro el óxido nítrico. Como sabemos, la prostaciclina y todas las prostaglandinas son las que, la prostaglandina I2, que es la prostaciclina, está bien, y con el óxido nítrico. Como sabemos, todas las prostaglandinas derivan del ácido arachidónico, que al ser degradado por la enzima de la ciclooxigenasa y la prostaciclina sintasa, van a producir la prostaciclina, que es la prostaglandina I2. Esta va a actuar a nivel de los receptores IP de la célula del músculo liso, que a través de la adenilato ciclasa va a hacer que se produzca el AMP cíclico. Este AMP cíclico, ¿qué es lo que va a hacer? Va a disminuir las concentraciones del calcio que van a producir vasodilatación de esta célula del músculo liso. Este AMP cíclico es degradado por la fosfodiesterasa para producir AMP, adenosín monofosfato. ¿Qué hace? Que, por ejemplo, aquí el medicamento que actuaría a nivel de la fosfodiesterasa es la mirrinona, que va a inhibir a esta fosfodiesterasa para que no se produzca el AMP, sino que se quede como AMP cíclico y disminuya lógicamente los niveles de calcio citosólico para producir vasodilatación. Vamos por la otra vía de la célula endotelial. El óxido nítrico deriva de un elemento que se llama L-arginina. Esa L-arginina, a través de la óxido nítrico sintasa endotelial, va a producir óxido nítrico. Ese óxido nítrico va a ingresar a la célula del músculo liso y va a activar a la guanosinociclasa soluble de esta célula para producir GMP cíclico, que es la guanosina monofosfato ciclasa, que se va a degradar en GMP cíclico a través de la fosfodiesterasa 5. Este GMP cíclico también va a disminuir las concentraciones de calcio para producir vasodilatación. Entonces, si nosotros damos un medicamento que se llama sildenafilo, que es un inhibidor de la fosfodiesterasa E5, vamos a bloquear el paso del GMP cíclico al GMP
para que produzca vasodilatación al disminuir los niveles de calcio intracelular, que es lo que finalmente va a producir vasodilatación de la célula del músculo liso. Otro mediador que también se produce en la célula endotelial es la endotelina 1. Esta es un vasoconstrictor que al actuar en los receptores de la endotelina A de la célula del músculo liso va a producir vasoconstricción, pero cuando actúa a nivel del receptor de la endotelina B va a también producir más óxido nítrico. El óxido, recordad también que el óxido nítrico se puede unir a los radicales de oxígeno y producir peroxinitrito, y este peroxinitrito va a producir vasoconstricción. Entonces aquí en este esquema vemos las vías de cómo se produce la vasodilatación y los medicamentos y su mecanismo de acción de los medicamentos para conservar la vasodilatación en la célula del músculo liso pulmonar. Como etiología de la hipertensión pulmonar tenemos a la vasculatura, en cuanto a la vasculatura pulmonar con constricción anormal, con o sin enfermedad parenquimal pulmonar, tenemos al síndrome de aspiración meconial, a la enfermedad de membrana hialina o síndrome de dificultad respiratoria, la neumonía, la sepsis, la hipercardia, la acidemia, la hipoxemia, la hipotermia y la asfixia. Cuando hay una vasculatura pulmonar hipoplásica, tenemos como causas a la hernia diafragmática, a la hipoplasia pulmonar, masas intratorácicas y oligohidramios crónicos. Y las que, como etiología, a causa de la remodelación vascular, tenemos la hipertensión pulmonar persistente, idiopática, la hernia diafragmática congénita, el cierre del conducto arterioso prenatal, la hipoxia intrauterina y la encefalopatía hipóxico-isquémica. También se puede clasificar la etiología de la hipertensión pulmonar debido a, por ejemplo, un aumento del flujo sanguíneo pulmonar, por aumento de la resistencia vascular pulmonar y por el aumento de la presión de cuña capilar pulmonar. Según la etiología, con aumento del flujo sanguíneo pulmonar puede ser aguda o crónica. Esta se debe a las agudas, pueden ser por resistencia del conducto arterioso, puede ser por conexión anómala pulmonar, por drenaje total anómalo pulmonar, venoso, por malformaciones arteriovenosas, etc. Las crónicas también tenemos a la estenosis de la pulmonar, a la falla cardíaca izquierda, a la anemia crónica. Las más frecuentes son por aumento de la resistencia vascular pulmonar. Crónicas, si es crónica, por ejemplo, en los niños con enfermedad pulmonar crónica o displasia broncopulmonar. Pueden ser genéticas, puede ser por hipoplasia pulmonar, porque todavía existe un shunt izquierda-derecha es crónico. Y en cuanto a las agudas, que es la que nosotros más vemos, las que son irreversibles, puede ser la hipoplasia pulmonar, el déficit de una proteína que se llama APCA3, pero las más frecuentes son las agudas reversibles de causa pulmonar y no pulmonar. La pulmonar ya las conocemos, que es la enfermedad de membrana hialina, la taquimia transitoria, el síndrome de aspiración meconial, las neumonías, las hernias diafragmáticas, los síndromes de fuga de aire. Y entre las no pulmonares tenemos a las causas metabólicas como policemia, hipocalcemia, policitemia, enfermedad hipóxico-isquémica, sepsis, entre otras.
el diagnóstico. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Se confirma con la medición de la presión de la arteria pulmonar, acompañado lógicamente de shunt de derecha a izquierda, en ausencia de anormalidades congénitas del corazón. Clínicamente, ¿cómo podemos hacer el diagnóstico? Cuando observamos dificultad respiratoria acompañada de oxigenación lábil y cianosis progresiva que se hace persistente. La hipoxemia o la desaturación o la cianosis son completamente desproporcionadas al grado de la patología pulmonar y que no van a mejorar con la administración de oxígeno. Como característica principal, presentan la habilidad en la oximetría de pulso frente, por ejemplo, a estímulos como el llanto, el cambio de pañal, la colocación de catéteres, de sondas, cambios de pañal, etc. Cambio de posición, entre otros. A la auscultación podemos encontrar ruidos cardíacos anómalos, como un soplo sistólico de regurgitación tricuspidia y reforzamiento del segundo ruido. La tensión arterial sistémica puede estar baja. En cuanto a la gradiente pre- o pre-postductal, el grado de oxigenación pre- y postductal medido de forma simultánea para determinar la presión arterial tanto de oxígeno como de la saturación, es útil para confirmar la presencia de un shunt de derecha a izquierda a nivel ductal. Existe un 50 a 60% de recién nacidos con esta patología. Recordar de que la saturación y la presión arterial de oxígeno son más elevados sus niveles en el territorio preductal, que corresponde a la arteria subclavia derecha, ¿no? Todo lo que es el brazo derecho, que va a ser mucho mayor, más elevada que en el territorio postductal, que es la arteria umbilical o de las extremidades inferiores. Si obtenemos una presión arterial de oxígeno baja, entre 30 y 55 milímetros de mercurio, una diferencia de 10 milímetros de mercurio es significativa, lógicamente, con la preductal, con la postductal. Pero si tenemos presiones arteriales de oxígeno altas, de 80 a 150 milímetros, esta diferencia tiene que ser mayor, de 15 a 20 milímetros de mercurio o más, para asumir que hay un shunt importante. Si la saturación, para la saturación, la interpretación es casi similar, con una diferencia de aproximadamente 10% entre la saturación preductal y la postductal. Recordar que una prueba negativa no excluye el diagnóstico, pues cuando hay un shunt significativo a nivel del foramen oval o cuando hay hipoflujo pulmonar sin shunt, no se produce esta diferencia pre- y postductal. En diagnóstico también tenemos que tener en cuenta los antecedentes de los factores desencadenantes, como la asfixia, el meconio. Otro indicador que nos dice que nos puede dar el diagnóstico es el índice de oxigenación, que evalúa el intercambio gaseoso pulmonar, pero específicamente evalúa la oxigenación relacionándola con el grado de soporte ventilatorio medido a través de la presión media de la vía aérea. Representa la relación entre la cantidad de oxígeno entregado al pulmón y la cantidad de oxígeno que se difunde en sangre. Es un marcador de la función pulmonar y de la capacidad de respuesta del sistema cardiorrespiratorio. Ahí tenemos la fórmula del índice oxigenatorio, que es la MAP, que es la presión media de la vía aérea, por la fracción inspiratoria de oxígeno que nosotros le estamos dando, todo esto sobre la presión arterial de oxígeno, todo multiplicado por 100. Entonces, el índice de oxigenación pues, nos va a clasificar la hipertensión pulmonar como leve si esta es menor a 15, moderada si es de 15 a 25, severa cuando es mayor de 25 y muy severa cuando es mayor a 40. Aparte del índice de oxigenación, también se está tomando otros parámetros, como puede ser el PAFI,
y el SAFI. El PAFI es la presión arterial de oxígeno sobre la fracción inspiratoria de oxígeno, el PO2, y el SAFI es la saturación de oxígeno sobre el PO2. Y podemos clasificarlas en leve, moderada y severo según estos valores. Recordar que el valor normal de una presión arterial pulmonar es de 14 más menos 3. Cuanto mayor es el valor del índice de oxígeno, mayor es la gravedad de la insuficiencia respiratoria. La mayor debilidad del índice de oxígeno es que el valor de la presión de la vía aérea media no solo depende de la gravedad de la patología pulmonar, sino también de la habilidad del neonatólogo para ventilar al recién nacido. Ya no se usan las pruebas de hiperoxia ni ventilación hiperoxia por sus efectos nocivos, elevado riesgo y baja sensibilidad y especificidad. Otro examen para que nos dé el diagnóstico de la ecocardiografía es la ecocardiografía. La Organización Mundial de la Salud ha definido la hipertensión pulmonar del recién nacido como una presión sistólica de la arteria pulmonar mayor a 30 milímetros de mercurio, correspondiente a una velocidad de regurgitación tricuspidia de 3 metros por segundo, medidos por ecocardiografía. También va a determinar si existe un shunt de derecha a izquierda a través del conducto arterioso o del foramen oval. También nos puede dar la severidad de la hipertensión pulmonar, la afectación cardíaca, el descarte de alteraciones estructurales como trastornos de grandes vasos, retorno venoso anómalo o alteración pulmonar, entre otras. También evalúa la respuesta al tratamiento mediante la regurgitación tricuspida y la documentación de los cortocircuitos extrapulmonares, además del pronóstico además de su pronóstico. La técnica Doppler estima la presión de la arteria pulmonar que se detecta en más del 90% de casos. La ecocardiografía muestra el jet o regurgitación del flujo sanguíneo a través de la válvula tricúspide y la velocidad de ese jet, que son indicadores directos de la presión ventricular derecha e indirecto de la presión de la arteria pulmonar. También valora parámetros útiles para la evaluación de la función miocárdica, como la fracción de acortamiento y de eyección. Estamos hablando de la ecocardiografía y del Doppler. Tenemos los indicadores indirectos de una ecocardiografía para aumento de la presión arterial pulmonar. Tenemos la prolongación del intervalo del tiempo sistólico ventricular derecho, que debe ser menor a 0.5. El acortamiento de la relación de la velocidad de pico de la válvula pulmonar con la fracción de eyección ventricular derecha, que debe ser menor a 0.34. Está asociado a daño miocárdico por isquemia o mal pronóstico. El cortocircuito auricular a través del foramen oval, que tiene que ser de derecha a izquierda. Y el gasto cardíaco, que también nos puede servir, ¿no? Una presión arterial pulmonar elevada se asocia a un flujo sanguíneo pulmonar disminuido y a un aumento de la resistencia vascular pulmonar. También existen otros 15 pautas que puede utilizar el cardiólogo para determinarnos la presión arterial pulmonar. Bueno, ¿qué cosa también vamos a ver ecográficamente, aparte de lo ya descrito, ¿no? Al haber lógicamente al tener un parénquima, un alveolo ventilado con enfermedad parenquimal, por ejemplo, una aspiración meconial, o una enfermedad alveolar, una enfermedad con alveolo no ventilado, va a producir lógicamente un aumento de la presión arterial pulmonar. Esta retrógradamente, ¿qué va a producir? Un shunt de derecha
a izquierda, un aumento, una hipertrofia del ventrículo derecho, una desviación del tabique interventricular hacia la izquierda, regurgitación tricuspidea y lógicamente la persistencia de lo que es el foramen oval y el conducto anterior. Lógicamente eso también va al estar comprometido el ventrículo izquierdo, va a hacer que haya caída de la presión arterial sistémica. ¿Qué secuelas pueden dar? Pueden ser generalmente neurológicas, que varían entre 7 hasta 18% con mayor riesgo en los sobrevivientes que fueron sometidos a él. También puede producir hemorragia intracraneal, enfermedad pulmonar crónica o displasia, déficit auditivo, entre otras. En cuanto al tratamiento, el tratamiento es complejo y multifactorial. Para lograr un tratamiento exitoso, se debe identificar las causas, recordar los mecanismos fisiopatológicos, los conceptos básicos de oxigenación y el nivel de severidad. El tratamiento es variable y depende de factores como la edad gestacional del bebé, los antecedentes médicos, la gravedad y severidad del trastorno, las expectativas y objetivos individualizados, el estado clínico y general de la salud del bebé, los mecanismos etiológicos y fisiopatológicos inmersos, la tolerancia a los medicamentos, procedimientos y terapias, y la información a los padres, escuchando su opinión o preferencia. Una recomendación es saber reconocer y anticipar los problemas para no contribuir a la severidad de la enfermedad o la ocurrencia de las morbilidades. Estas morbilidades o agravamientos son debido a 3 causas. Inadecuado monitoreo de la saturación. En lugar de la preductal, lo ponemos el saturador en la parte postductal, o los monitores que también pueden ser producidos por monitores que funcionan inadecuadamente. Uso inadecuado de los parámetros del ventilador mecánico. Tanto la hiperoxia como la hipoxia son innecesarias. Tenemos que evitarlas, ya que la hipoxia es un potente vasoconstrictor pulmonar y el uso de FiO2 al 100% no es beneficioso porque también aumenta la vasoconstricción y disminuye la respuesta al óxido nítrico. El cuidado general y otras medidas terapéuticas junto a medicamentos de uso actual son eficaces y efectivos para los recién nacidos que pueden sobrevivir sin el uso del oxígeno, del óxido nítrico. Aquí tenemos unos principios generales de tratamiento para la hipertensión pulmonar. Tenemos que ver primero lo que es general. Según el consenso del CIBE, tenemos que tener una intervención mínima indispensable, ¿no? O sea, lo que nosotros estamos llamando manipulación mínima. Mantener un ambiente térmico neutro, un balance hídrico, por lo general un poco negativo, pero sin llegar a la deshidratación. Corregir alteraciones metabólicas como la hipoglicemia, hipocalcemia, uso de sedantes y parálisis, uso de sedantes y lo que es para parálisis muscular, solamente el uso de estos medicamentos es cuando existe una hipertensión pulmonar muy grave. ¿Qué más? No debemos utilizar bicarbonato. ¿Ya? Debemos utilizar antibióticos si es que hay neumonía o sepsis y tenemos que tener un soporte nutricional endovenoso temprano. En cuanto a lo que es soporte respiratorio, que lo vamos a ir viendo poco a poco, debe iniciarse con una ventilación mecánica convencional, evitar lo que es un PCO2, una hiperventilación, evitar un PCO2 menor a 30. Si con estas medidas no se puede lograr un pH normal, unos gases normales, entonces ya podríamos entrar a una ventilación de alta frecuencia. Debemos mantener la tensión arterial
normal, en rango normal y un gasto cardíaco adecuado. Podemos utilizar drogas inotrópicas como la dobutamina y los vasopresores como la norepinefrina. En otros casos ya podemos usar vasodilatadores pulmonares como óxido nítrico, sildenafil, milrinona, entre otros. Y el paso final sería pues la oxigenación por membrana extracorpórea. Ahora, en cuanto al uso de surfactante, podemos usarlo pues lógicamente para directamente disminuir lo que es la hipertensión pulmonar, en el caso, por ejemplo, de una enfermedad de membrana hialina. También podemos usar el surfactante en las neumonías con consumo, teniendo como parámetros una radiografía sugestiva de ella y un índice oxigenatorio mayor a 15. Y en la síndrome de aspiración meconial, en aquellos donde hay un índice oxigenatorio mayor a 20, una presión arterial de la vía media, presión aérea de la vía media, una presión media de la vía aérea entre 10 y 12, con un FiO2 mayor a 50. Esas son las indicaciones de un surfactantes. Lógicamente, para las hernias diafragmáticas tenemos que corregirlas quirúrgicamente y utilizar antibióticos para los casos de neumonía y sepsis. Vamos a hablar sobre otras recomendaciones para el tratamiento de la hipertensión pulmonar, como es la ventilación alveolar óptima y el soporte ventilatorio. Solo un 10 a 20% de recién nacidos con hipertensión pulmonar leve o moderada requerirán de CPAP. 25% requerirán de un ventilador mecánico y un tercio requerirán de VAF, de ventilación de alta frecuencia. El objetivo del soporte ventilatorio, como ustedes saben, es mejorar la oxigenación y la ventilación, buscando un volumen pulmonar óptimo, reduciendo los efectos adversos de volumen alto o bajo sobre la resistencia vascular pulmonar y los alveolos. Para ello debemos utilizar una PEP óptima y suficiente que permita estabilizar el pulmón con una adecuada capacidad residual funcional, que nos permita mejorar la oxigenación y también bajar la fracción inspiratoria de oxígeno. La hiperinflación pulmonar, que puede ser debida por presiones o volúmenes grandes o en inspiración o tiempos inspiratorios prolongados, puede reducir la función sistólica del ventrículo derecho y el gasto cardíaco. Si bien una PEP excesiva podría hacer algo similar, es imposible que suceda con un PEP entre 6 y 8. Se recomienda utilizar una ventilación mecánica intermitente, menos agresiva, para mantener un pH entre 7.25 y 30 como mínimo, una presión arterial de oxígeno preductal de 55 a 70 o una saturación de 91 a 96 y una PCO2, una presión arterial de dióxido de carbono entre 45 y 50. La estrategia va a depender o no si es que existe un componente parenquimal pulmonar. Y la respuesta al tratamiento debe ajustarse a la etiología, cuadro clínico y evolución. La ventilación exagerada en síndrome de aspiración meconial o hernia diafragmática congénita puede producir mayor daño de la vía aérea o voltrauma, recomendándose entonces una ventilación cuidadosa o ventilación de alta frecuencia. Cuando la saturación preductal es persistentemente menor a 88 o 90 y la presión arterial de oxígeno preductal es menor a 45, se sugiere reevaluar y optimizar el PEP, que puede estar bajo, o que la presión inspiratoria pulmonar pico es, y la presión arterial, que la PIP y el tiempo inspiratorio son altos. Entonces tenemos que ver esas tres cosas.
ya que esto puede producir una disminución del flujo sanguíneo pulmonar y el retorno venoso al corazón, alterando lógicamente el gasto cardíaco con aumento del shunt de derecha a izquierda. El destete del ventilador debe ser en tiempo oportuno, sin demora, lento y gradual, solo después de un periodo de estabilidad con oxemias normales durante 12 a 24 horas. No hay que provocar ni tolerar la hipercarbia ni la hipoxia, ya que la presión arterial de oxígeno puede descender más y ser irreversible. En cuanto a la ventilación de alta frecuencia, se usa cuando otros tipos de ventilación no han sido efectivos o requiere de presiones inspiratorias picos más elevadas, por encima de 30. Una ventilación de alta frecuencia óptima mantiene los alvéolos reclutados con amplio volumen pulmonar, mejora también los niveles de oxígeno y de CO2 en sangre y favorece el apropiado intercambio gaseoso mediante una elevada frecuencia respiratoria suprafisiológica y volúmenes corrientes muy pequeños. Promueve también la insuflación pulmonar uniforme, disminuye el barotrauma y los mediadores inflamatorios. Con ello va a reducir el uso de ECMO. Se ha demostrado que el sinergismo entre el óxido nítrico y la ventilación de alta frecuencia, ya que se consigue mejor reclutamiento alveolar y equilibrio de ventilación-perfusión, y por lo tanto hay una mayor respuesta vasodilatadora al óxido nítrico. La ventilación de alta frecuencia también puede producir hiperinflación pulmonar y disminuir el retorno venoso, por lo que daría inestabilidad hemodinámica y habría que agregar inotrópicos y tomar una radiografía de tórax. En cuanto al ECMO o la oxigenación por membrana extracorpórea, es una terapia de rescate cuando fracasa lo que es el BAF y el óxido nítrico. Con el sildenafil, ¿no? El principal objetivo del ECMO, que es de uso poco frecuente, es mantener una adecuada oxigenación intisular y evitar el daño pulmonar irreversible, mientras que la resistencia vascular pulmonar disminuye y la hipertensión pulmonar se resuelve. En cuanto a mantener la oxigenación adecuada, no debemos permitir ni hipoxemia ni hiperoxemia. Debemos utilizar un saturador con tecnología adecuado, con tecnología de extracción de señal, que es la que ustedes ven ahí, el máximo set, que esperemos que en nuestro hospital no lo contamos. Clínicamente, en casos severos, usar en posición preductal, o sea, en miembro superior derecho, y otro en posición postductal, para determinar si hay un shunt ductal de derecha a izquierda y determinar su magnitud. Al dar oxígeno suplementario se debe mantener la saturación preductal entre 91 y 96%. Si se usa un catéter umbilical arterial para medir los gases en sangre y la presión, entre ellas la presión arterial de oxígeno, hay que recordar que esa muestra de sangre es postductal y que si la saturación de oxígeno preductal es adecuada, no es de relevancia que la presión arterial de oxígeno postductal sea de 40 a 50. O sea, mientras tengamos una saturación preductal adecuada y al obtener la presión arterial de oxígeno es postductal entre 40 y 50 milímetros de mercurio, entonces no es de relevancia esta última porque tenemos una saturación adecuada. Recordar que esta sangre es postductal y no preductal. Si se busca mantener una presión arterial de oxígeno postductal mayor a 75, en casos de gran shunt ductal podría inducir error en los médicos y hacer que nosotros subamos lo que es algunos parámetros. Y esto puede ser dañino. La suplementación de oxígeno al 100% es nociva, ya que produce
una presión alveolar de oxígeno muy alta que favorece los shunts intrapulmonares secundarios a telectasias de alvéolos inestables, produciendo una relación ventilación-perfusión baja. El oxígeno es un vasodilatador pulmonar, pero su concentración elevada se lo impide. Además, produce estrés oxidativo en el pulmón y su vasculatura, lo que puede ocasionar una peor respuesta al óxido nítrico, un aumento de la contractilidad de las arterias pulmonares en respuesta a la norepinefrina y un aumento de la actividad de la fosfodiesterasa 5 en la musculatura lisa de la arteria pulmonar. Basta con 30 minutos de FiO2 al 100% para que pueda aumentar los radicales de oxígeno mitocondrial, aumentar la actividad de la fosfodiesterasa 5 y disminuir la respuesta del GMP cíclico al óxido nítrico. Fuera del pulmón, la hiperoxia también es nociva. Por ejemplo, en recién nacidos con asfixia intraparto, aumenta 3.8 veces el riesgo de neurodesarrollo anormal, incluyendo parálisis cerebral. En cuanto a la perfusión, tenemos que tener una perfusión óptima, y no es igual a mantener una tensión arterial adecuada, ya que con normo o hipertensión puede haber grave hipoperfusión sistémica, pulmonar o ambas. La perfusión requiere una presión de perfusión adecuada, de una bomba eficiente, de una postcarga no excesiva, que no haya vasoconstricción, ¿no? Y de un contenido suficiente, que se refiere a la volemia. Tenemos que evitar la hipercarbia que produce vasoconstricción, ¿no? Para mejorar la perfusión. También se debe evitar el dolor, la hipotermia y la acidosis, ya que esto mejora la perfusión. El dolor causa estrés y liberación de adrenalina y otras hormonas que ocasionan también vasoconstricción, hipertensión y mala perfusión, por lo que los analgésicos y sedantes son de ayuda. La poliglobulia ocasiona mala perfusión por hiperviscosidad. El mal uso del ventilador mecánico también causa mala perfusión. La hipotensión arterial puede o no cursar con mala perfusión y puede ser causada por presiones excesivas del ventilador mecánico, por lo que hay que bajar los parámetros para mejorar el llenado de las aurículas y el gasto cardíaco. Si mejora la oxigenación, mejora la contractilidad miocárdica. El mantenimiento de la tensión arterial en rangos normales aumenta la resistencia vascular sistémica y reduce el shunt intracardíaco conductal de derecha a izquierda. En la hipertensión pulmonar se recomienda mantener tensión arterial sistólica en recién nacidos a término entre 70 y 80 y la tensión arterial media entre 40 y 55. El uso de inotrópicos está indicado cuando es difícil mantener la presión arterial, el gasto cardíaco o si hay una perfusión renal disminuida. La precarga, o sea, la volemia y el tono venoso debe ser adecuada, siendo el objetivo mantener o aumentar ligeramente la presión arterial sistólica, manteniendo o disminuyendo la postcarga sistémica para mejorar la contractilidad miocárdica. Entonces, administrar una combinación óptima de volumen y drogas inotrópicas es adecuado. Si la presión venosa central y la tensión arterial están disminuidas, se administran cristaloides o glóbulos rojos para normalizar la volemia y la presión arterial. Pero si hay hipotensión y la presión venosa central es normal o alta, se requiere inotrópicos. No usar agentes vasopresores para inducir hipertensión y aumentar las resistencias periféricas con la finalidad de reducir el shunt de derecha a izquierda, ya que esto no tiene base científica y es muy riesgoso. La dopamina se usa entre 4 y 7 microgramos hasta la dosis máxima que es 20, y la dobutamina entre dosis de 5 a 10 hasta 20 microgramos kilo minuto.
La adrenalina, norepinefrina y hidrocortisona aumentan la presión sistémica y mejoran también el gasto cardíaco en la hipertensión pulmonar. ¿Cómo hacemos el desteto de oxígeno y la ventilación? Debe ser lento y gradual en las fases agudas y la avidez de la enfermedad. No se debe provocar ni tolerar la hipoxia por el riesgo potencial de irreversibilidad. Luego de 3 a 4 días de intensa ventilación comienza a producirse las alteraciones pulmonares, como el edema. Y muchas veces la hipertensión pulmonar ya es menos... No. Sí. Y en esos momentos hay que disminuir los parámetros ventilatorios. Como tratamiento médico tenemos a los vasodilatadores pulmonares. Para lograr la vasodilatación pulmonar y disminuir la relación entre la presión arterial pulmonar y sistémica, sobre la sistémica, se usa estos vasodilatadores. También sirve para mantener una oxigenación adecuada cuando el índice oxigenatorio es mayor a 25. Y entre los medicamentos que tenemos a las prostaglandinas, puede ser al nitrocrusato de sodio, la nitroglicerina, los bloqueadores de calcio, el isoproterenol, la hidralazina, los inhibidores de leucotriones y sulfato de magnesio. Pero todos estos medicamentos que hemos visto no son ninguno de estos es selectivo para usarlos en hipertensión pulmonar, sino que tienen también acción sistémica y pueden causar hipotensión. Algunos vasodilatadores pulmonares, por ejemplo, la mirridona es un vasodilatador inotrópico que inhibe la fosfodiesterasa 3, como ya lo hemos visto anteriormente. Podría ser un vasodilatador de elección de hipertensión pulmonar con disfunción ventricular izquierda. Mejora la oxigenación y el gasto cardíaco en el posoperatorio de cardiopatías congénitas y de hernia diafragmática congénita. Sin embargo, aún no está bien estudiada y no todos los casos responden, ya que pueden ocasionar también hipotensión sistémica, hemorragia, aumento de creatinina, por lo que no se recomienda su uso en forma rutinaria. Los antagonistas de receptores de la endotelina 1 y el bosentan aún necesitan más de mayores estudios. La prostaciclina, la mejor es la inhalada, pero el costo es muy elevado y tampoco la tenemos en el Perú. Nuevas terapias, por ejemplo, como los barredores de radicales libres de oxígeno, entre ellas la superóxido de inmutasa recombinante humana, han mejorado la oxigenación en corderos con hipertensión pulmonar. También hay inhibidores de la oxidasa de este elemento, que ha demostrado atenuar la vasoconstricción pulmonar por radicales de oxígeno e incrementar la actividad de la óxido nítrico sintasa endotelial. Lo que sí tenemos a la mano nosotros, en el Perú tenemos el óxido nítrico inhalado y el sildenafilo sistémico, que son los medicamentos que se usan en el Perú para la hipertensión pulmonar del recién nacido. Vamos a hablar del óxido nítrico inhalado. Bueno, el óxido nítrico es uno de los reguladores de la presión y flujo sanguíneo vascular pulmonar, interviene en la transición circulatoria perinatal y en la terapia de la hipertensión pulmonar. Tiene un efecto vasodilatador selectivo en la vasculatura pulmonar. La vida media del óxido nítrico en vivo es muy corta, ya que cuando entra al torrente sanguíneo se va a inactivar rápidamente por su alta afinidad a la hemoglobina, lo cual hace que la molécula se oxide pasando a nitrito e inactivándose, o produciéndose otras moléculas como el dióxido nítrico y el peroxinitrito, que son especies reactivas que van a producir daño inflamatorio en las vías aéreas y el pulmón. Ahora, estos
Estas moléculas generalmente se producen cuando se usan dosis mayores a 20 partículas por millón de óxido nítrico. El óxido nítrico inhibe también la proliferación de las células musculares lisas vasculares, por lo que las deficiencias en su síntesis determina una proliferación muscular vascular anormal. Al administrarlo por vía inhalada, mejora entonces rápidamente la relación ventilación-perfusión, ya que la vasodilatación va a ocurrir en los alvéolos bien ventilados. El uso de óxido nítrico en recién nacidos con hipertensión pulmonar disminuye los requerimientos de ECMO, disminuye la mortalidad, disminuye la progresión de la enfermedad, disminuye la discapacidad o daño neurológico y mejora la sobrevida. No todos los recién nacidos con hipertensión pulmonar responden al óxido nítrico inhalado. La tasa de respuesta reportada es del 60%, y entre sus causas está la patología que ocasiona la hipertensión pulmonar. En especial, bueno, tenemos que hacer un énfasis en que la hernia diafragmática congénita casi no responde al óxido nítrico, por lo tanto no se debe utilizar en estas patologías. La indicación del óxido nítrico es en prematuros mayores de 34 semanas o niños a términos que tengan menores 14 días de vida y que el índice oxigenatorio sea mayor a 25 en 2 tomas. Se comparó el uso precoz del óxido nítrico cuando tiene un ingreso oxigenatorio entre 10 a 30 con el uso tardío cuando se tiene un índice oxigenatorio mayor a 40. El porcentaje de recién nacidos que llegó a la insuficiencia respiratoria grave, o sea, con un IO mayor a 40, fue significativamente menor en el grupo que recibió óxido nítrico precoz. Grupo que requirió significativamente menos tiempo de oxigenoterapia. El uso precoz de óxido nítrico en recién nacidos con falla respiratoria hipóxica moderada, o sea, una IO entre 15 y 25, mejora la oxigenación y disminuye la progresión hacia una falla respiratoria severa, comparado con usar óxido nítrico inhalado en forma estándar. Una ecocardiografía previa debe realizarse para confirmar y evaluar la severidad de la hipertensión pulmonar y el descarte de cardiopatías congénitas, ya que el óxido nítrico en cardiopatías cianóticas como el drenaje venoso pulmonar anómalo retrasa su diagnóstico y empeora su pronóstico, además de las cardiopatías ductus dependientes. O sea, en este tipo de cardiopatías, el óxido nítrico debe ser de uso limitado. Entonces, una ecocardiografía es fundamental en los recién nacidos con hipertensión pulmonar y falla ventricular izquierda, ya que la vasodilatación pulmonar puede llevar a una hipertensión venosa pulmonar, lo que producía mayor edema y mayor deterioro respiratorio. Recomendaciones de uso de óxido nítrico en recién nacidos. Según la Academia Americana de Pediatría, el recién nacido con falla respiratoria hipóxica debe tratarse en centros con experiencia, que tengan, lógicamente, una ventilación de alta frecuencia. El óxido nítrico inhalado debe administrarse de acuerdo a las indicaciones, dosis, modo de administración y monitoreo descritos en otros textos. Se debe realizar una ecografía para descartar cardiopatía congénita y evaluar la hipertensión pulmonar de recién nacido. El tratamiento con óxido nítrico debe ser dirigido por médicos cualificados y experimentados si el recién nacido requiere ser trasladado, no se debe interrumpir el óxido nítrico.
¿Qué contamos nosotros, por ejemplo, en el Hospital de San Bartolomé? Solamente contamos con ventilación de alta frecuencia y con un sildenafilo. No contamos con óxido nítrico inhalado. El sildenafilo, como ustedes saben, es un inhibidor de la fosfodiesterasa 5, al igual que sus otros medicamentos que se parecen al sildenafilo, como son el vardenafil y el tadalafil. Entonces, las fosfodiesterasas son enzimas que hidrolizan e inactivan el GMP cíclico y el AMP cíclico. La fosfodiesterasa 5 regula la relajación vascular normal y de la vasculatura pulmonar mediada por óxido nítrico durante la transición y después del nacimiento. Los efectos secundarios del sildenafilo se van a dar a nivel sistema nervioso central, visual y gastrointestinal, pero dice que no tiene muchas diferencias significativas. La mayor adversidad es el riesgo de lesión retiniana irreversible ligado a la inhibición de la fosfodiesterasa 6. Puede producir retinopatía grave de la prematuridad en prematuros con hipertensión pulmonar tratados con sildenafilo. El sildenafilo intravenoso mejoró la oxigenación de hipertensión pulmonar, pero la hipotensión fue el efecto adverso más frecuente. Los prematuros menores de 35 a 36 semanas con cuadros leves o moderados de hipertensión pulmonar no deben recibir sildenafilo. Se debe administrar en niños recién nacidos a término con hipertensión pulmonar grave se debe administrar a recién nacidos a término con hipertensión pulmonar grave o un índice oxigenatorio mayor a 25, en quienes la mortalidad es alta, mayor a 30%, y en recién nacidos con óxido nítrico inhalado, en los cuales no se ha podido suspender la administración de este gas. O sea, deberíamos dar el sildenafilo después de usar el óxido nítrico, pero como no lo tenemos que usar. La dosis endovenosa es la que ustedes ven ahí, de 0,5 miligramos por kilo por 3 horas y luego seguir con una infusión continua de 0,07. La dosis vía oral, que es la que nosotros usamos, va de 0,5 hasta 2 miligramos kilodosis cada 6, 8 u 12 horas por 6 a 8 dosis. Hay otros autores que usan hasta 3 miligramos por kilodosis cada 6 horas. La recomendación es observar la respuesta individual y suspender la medicación después de haber obtenido una respuesta y mejoría, o sea, una disminución del índice oxigenatorio menos a 20 o una disminución por lo menos del 20 al 50% del valor inicial. Se debe interrumpir después de administrar 6 a 8 dosis sin obtener mejoría o si presenta hipotensión sistémica. Evitar el tratamiento prolongado innecesario tanto en recién nacidos que responden como en los que no. Los efectos secundarios incluyen lógicamente el empeoramiento del índice oxigenatorio, hipotensión sistémica, disfunción del miocardio y el riesgo potencial de lesión retiniana irreversible. Aquí tenemos el soporte hemodinámico que también se le brinda a los niños, como la dopamina, la dobutamina, la epinefrina, la nitrinona y sus dosis, la hidrocortisona. Finalmente hablaremos sobre las recomendaciones clínicas que nos da el sexto consenso clínico del CIBEN del 2007 para la hipertensión pulmonar neonatal. El diagnóstico de la hipertensión pulmonar se debe sospechar en recién nacidos pretérminos tardíos, o sea, mayores de 34 semanas, en los niños a término y post-término. ¿Cuándo? Dice, cuando tienen antecedente de riesgo, como meconio, madre diabética, retraso de crecimiento, asfixia, cesárea electiva, sin trabajo de parto. Hiperoxemia refractaria leve, severa o moderada, documentada por
presión con el análisis de gases arteriales o la saturación, y no por el color o la apariencia del bebé. Vamos a hablar de la hipoxemia. Desaturación o hipoxemia desproporcionada a la dificultad respiratoria. La habilidad en la oxigenación con caída de la saturación durante la estimulación o exploración. Diferencia de saturación pre y postductal es casi confirmatoria. Su ausencia no excluye la hipertensión pulmonar. Para establecer el diagnóstico definitivo debe realizarse una ecocardiografía. También debe evitarse la prueba de hiperoxia e hiperventilación por su potencial efecto nocivo y debido al elevado riesgo y a la baja sensibilidad y especificidad de estas pruebas. Se debe implementar medidas generales y de sostén descritas ya anteriormente. Evitar o tratar la policitemia o hiperviscosidad. Monitorizar con saturador preductal de última generación, con extracción de señal que mide adecuadamente en baja perfusión y con movimientos. Considerar el monitor de saturación pre y postductal simultáneos cuando existe un cortocircuito a nivel ductal. Evitar hipoxemia e hiperoxemia. Intentar mantener la saturación preductal entre 91 y 96%. Intentar no usar FiO2 de 100% o 1 para evitar los efectos deleterios de una presión alveolar de oxígeno elevada. Evitar la alcalinización, o sea, en especial no dar bicarbonato. Intentar mantener una perfusión óptima, no hiperventilada, mantener la presión arterial de CO2 entre 38 y 50, prevenir y evitar tanto la hipocardia como la hipercardia, usar un PEP óptimo que mejore la fracción de que mejore la CRF y el volumen pulmonar y por lo tanto la oxigenación. Usar los parámetros más bajos posibles en el respirador. No demorar el inicio de medidas que pueden dar resultados exitosos como la ventilación mecánica intermitente, la ventilación de alta frecuencia y el uso de vasodilatadores. El óxido nítrico es el vasodilatador pulmonar de elección en la hipertensión pulmonar, pero cuando no se cuenta con óxido nítrico inhalado o el recién nacido no responde al óxido nítrico, debemos usar sildenafilo. No usar drogas costosas o potencialmente deleterias, más que beneficiosas, ¿no? Como la mirrinona, el sulfato de magnesio, el nitroprusiato, el nifedipino y la prostalandina inhalada. El magnesio, al igual que la mirrinona y otros vasodilatadores, ocasionan caídas profundas de la tensión arterial que favorecen los cortocircuitos tanto extrapulmonares como intrapulmonares. No se recomienda su uso. Debemos manipular lo mínimo al bebé. Para la sedación y analgesia se sugiere usar fentanilo o morfina y disminuye la frecuencia de desaturaciones de oxígeno. Evitar los relajantes musculares paralizantes o curarizantes. No usar diuréticos de asa ya que reducen el sodio, cloro y potasio y aumentan el riesgo de desarrollar hipoacusia y trastornos neurosensoriales. El destete del ventilador debe ser en tiempo oportuno, sin demoras, lento y gradual. Eso sería todo. Muchísimas gracias, felicitaciones, doctor Fernando Cisneros Vázquez, especialista en pediatría, subespecialista en neonatología del Hospital Nacional Docente Madrileño San Bartolomé, por esta importante, excelente presentación sobre la hipertensión pulmonar en recién nacidos. Agradecemos a todos los participantes, nos envían también sus preguntas a través del chat. Recuerden, estamos transmitiendo en vivo a través del canal de YouTube Telesalud Minsa Telecapacitaciones. Muchísimas gracias. Doctor, nos han preguntado con respecto a la hipertensión pulmonar en recién nacidos y
¿Cuán frecuente es en nuestro ambiente, en el Perú, la hipertensión pulmonar en nuestros neonatos? Bueno, prácticamente la que se da es muy poca, más o menos del 10% en nuestro, por lo menos en nuestro hospital. ¿Se me escuchó? Sí, importantísimo, doctor. Muchísimas gracias. Nos han preguntado también cómo podemos realizar el diagnóstico precoz. Ya, bueno, el diagnóstico se hace generalmente por una ecocardiografía hecha por un cardiólogo pediatra. Eso sería lo ideal. Pero lamentablemente en las instituciones de bajo, mejor dicho, de niveles más bajos, como los centros de salud, los puestos de salud, los hospitales de nivel 1, nivel 2, quién sabe, no se cuenta pues con un cardiólogo pediatra o no se cuenta ni siquiera con un ecocardiógrafo. Lo que tenemos a la mano es usar nuestro saturador de oxígeno, ¿no? Y si se puede, un análisis de gases arteriales, pero eso sería muy invasivo también. Entonces, lo que tenemos a la mano es nuestro saturador de oxígeno. Tenemos que saturar simultáneamente a nuestro bebé a nivel preductal, o sea, en el miembro superior derecho, y el otro saturador a nivel postductal, que puede ser en los miembros inferiores. Si nosotros vemos que hay una diferencia de 10% entre la saturación pre y postductal, lo más probable es que este niño tenga una hipertensión pulmonar. Pero no solamente eso es el diagnóstico, sino también tiene que estar unido a la clínica que va a presentar el bebé, como ya le hemos dicho, que es hipoxemia, que es cianosis a la manipulación, que hay dificultad respiratoria, entre las otras, las que hemos ya mencionado. Eso nos puede decir, unido también a todo lo que son los antecedentes perinatales que ha tenido este niño, ¿no? Con toda esa información que tenemos, podemos sospechar de una hipertensión pulmonar, y si estamos en hospitales o instituciones de nivel más bajo, tenemos que referirlo a una institución de mayor rango. Importantísimo, ¿Alguna otra doctor. pregunta? Muchísimas gracias. Excelente, doctor. Nos estaban preguntando con respecto a si con una sospecha clínica ya podemos iniciar el tratamiento. Bueno, lo ideal es, como le digo, hacer la sospecha clínica, nos puede decir que que tiene una hipertensión pulmonar. En ese caso, deberíamos referir, si estamos en un hospital de segundo, de primer nivel. Pero si estamos en un hospital de segundo nivel con cierta capacidad resolutiva, o estamos en un hospital de tercer nivel, sí lo podemos usar. ¿Por qué? Debemos primero confirmarlo ecocardiográficamente. Luego, a través del índice oxigenatorio. Eso también se puede hacer, ¿no? Con un análisis de gases arteriales lo puede realizar. Clínicamente, solo no. Tiene que ser confirmado con algo. ¿Qué más? ¿Podemos usar el sildenafilo? Sí, porque lo ideal, una hipertensión pulmonar, es que este bebé reciba lo que es óxido nítrico inhalado. Pero como en la mayoría de las instituciones no la tenemos, solamente, por ejemplo, lo tiene el Hospital del Niño de San Borja, creo, y el Instituto Cardiológico de Salud, hasta más, donde más yo recuerdo, son los únicos hospitales que creo que tienen ese oxígeno inhalatorio. Por lo tanto, si no lo tenemos en las otras instituciones, podemos utilizar el sildenafil. Importantísimo, doctor. Muchísimas gracias. Felicitaciones por esta excelente presentación. Doctor, algunas recomendaciones finales sobre este tema tan importante dirigido principalmente al primer nivel de atención. Para el primer nivel de atención, lo más importante es saber reconocer si tiene signos de hipertensión pulmonar, que ya los hemos dicho, ¿no? Si tienes un saturador, en buena hora lo puedes utilizar para poder sospechar aún más que tiene una hipertensión pulmonar. A nivel pre y postductal lo puedes saturar simultáneamente,
para saber si hay esa diferencia de 10% que lo que nos va a decir que este niño puede estar cursando con una hipertensión pulmonar y pueda ser referido de manera oportuna antes de que peore la situación. Excelente. Muchísimas gracias. Felicitaciones, doctor Fernando Cisneros Vázquez, especialista en pediatría, subespecialista en neonatología del Hospital Nacional Docente Mayo San Bartolomé. Doctor, esperamos en próximas telecapacitaciones. Un gran saludo para usted y todo su equipo del Hospital San Bartolomé. Hasta la próxima. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Felicitaciones, doctor. Y a todos los participantes, recordarles, esta telecapacitación se encuentra disponible en el canal de YouTube Telesalud Minsa Telecapacitaciones. Los invitamos a suscribirse al canal. Se llama Telesalud Minsa Telecapacitaciones. Vamos a enviarle el link a ingresar al canal y volver a visualizar esta telecapacitación. Poder entonces compartir esta valiosa información. Ahí tienen en el chat de Zoom el canal de YouTube Telesalud Minsa Telecapacitaciones. Por favor ingresen. Tenemos una lista de especialidades, subespecialidades. Tenemos una subespecialidad con temas sobre COVID-19 actualizados por el Ministerio de Salud. Los invitamos a suscribirse. Muchísimas gracias a todos. Hasta la próxima.